conmemoración por el aniversario de los trabajadores portuarios que se va a realizar el día 10 de enero, pero hemos venido con una jornada ya que inició con la muestra fotográfica en el Congreso de la República, reivindicando y poniendo en alto el nombre, la labor, la lucha, las jornadas que han tenido los trabajadores portuarios. Quiero dar un saludo especial a Norberto Farfán Calderón, secretario general de Transport, y a la doctora Katy Caballero Sega, abogada especialista en temas laborales. Muchas gracias por estar acá. Nosotros, como representantes del Callao, sabemos la importancia de los trabajadores portuarios. ¿Quién dentro de nuestra región no ha tenido contacto, no ha tenido vínculo, no ha tenido un conocimiento de los trabajadores portuarios? Que gracias a ustedes, gracias a ellos, son los que mueven las mercancías, el comercio internacional y todo lo que nosotros podemos disfrutar en Perú, algún porcentaje o alguna parte pertenece a ellos. En ese gran eslabón del comercio internacional hemos visto cómo ha evolucionado el tema del trabajador portuario, hemos visto cómo ha evolucionado la parte de la capacitación, desde antes que se requería de repente trabajadores al azar o simplemente que puedan cumplir con el día, ahora se requiere mucho más profesionalismo, mucho más capacitación, mucho más preparación, ¿no? Y eso es entendido por todos los que se dedican al comercio, que entienden que para un desarrollo productivo y comercial importante de los países a nivel internacional es importante que contemos con esa capacitación. Y para esa capacitación es importante también contar con los derechos de los trabajadores portuarios, derechos que hace mucho tiempo se han ido conquistando, pero que hasta el día de hoy todavía hay mucho por qué luchar. No, yo quiero hacer un saludo y llamado especial porque en plena pandemia, yo recuerdo, estuve allí cuando la mayoría de trabajadores del Perú estábamos en casa haciendo trabajo remoto, haciendo trabajo por internet. Los trabajadores portuarios seguían trabajando, seguían en pie de lucha, y porque ellos no podrían conectarse a un Zoom a hacer el trabajo que hacen todos los días. En ese sentido, es un honor felicitarlos y darle gracias a Dios porque todavía estamos con vida. Hay muchos trabajadores portuarios que han perdido la vida en la lucha, que han perdido la vida trabajando, que han perdido la vida en lo que son, en lo que fueron. El primer puerto del Callao les debe mucho a estos trabajadores que se fueron, pero se fueron luchando. Yo sé que los dirigentes del sindicato sabrán mejor que yo nombres propios de dirigentes que durante años se fueron, ¿no? Que durante años estuvieron peleando por los derechos, peleando porque la ley 27866 pueda tener las mejoras correspondientes, peleando porque la ley que tenemos, que se encuentra desfasada en cuanto a los trabajadores portuarios, se pueda actualizar y pueda darle un reconocimiento especial a esta jornada diferente que tiene el trabajador con respecto a otros demás trabajadores. Entonces este conversatorio es una síntesis de lo que estamos buscando a nivel nacional, de lo que estamos buscando y lo que podemos lograr. Lo más importante es saber que podemos lograr y que tenemos un objetivo que lograr con respecto a este tema, con respecto a los derechos laborales, con respecto a los derechos que les corresponden y a los beneficios que también les corresponden a los trabajadores portuarios. Este conversatorio que sirva como pie de inicio, que sirva como primer peldaño para lograr que en esta legislatura, ¿por qué no pensar en ello?, podamos conseguir este triunfo, ¿no? El trabajador portuario que se encuentra a nivel de todo el litoral es una fuerza increíble, es una fuerza unida, es una fuerza que se pone el trabajo en el hombro, que se pone la unión, que se pone el corazón y ha logrado mucho, ¿no? Ha logrado mucho que nosotros sabemos que generaciones anteriores han conseguido, y en honor a esas generaciones es que tenemos que lograr la búsqueda de estos derechos. Quiero felicitar a los representantes del sindicato, a los trabajadores portuarios, porque esta conmemoración es una conmemoración de lucha, es una conmemoración de decirnos, cumplimos un año más luchando, porque no se termina aquí la búsqueda de
de estos derechos, no se termina aquí la búsqueda de estos beneficios y se viene un nuevo gobierno y cualquier gobierno que viene tiene que saber que tiene que respetar y hacer respetar a los trabajadores portuarios. Es un honor para mí estar acá con ustedes, nuevamente les agradezco. Como congresista del Callao, orgullosamente del Callao, como siempre lo digo, cómo no involucrarme con el tema portuario si es uno de los temas más importantes de la tierra que represento, que es el Callao. Muchísimas gracias y queda aperturado el evento. Muchas gracias a usted, señor congresista, por sus palabras de bienvenida e inauguración de este programa conversatorio titulado Ley 27876, contexto. Por ejemplo, de un ingreso mínimo para los trabajadores portuarios, que no hay, ¿no? Y es justamente de lo que también se estaba planteando para los trabajadores de la agricultura. Es parte, en todo caso, del debate. Voy a dejar ese punto ahí, porque ya me estoy extendiendo mucho en beneficios, pero en todo caso, otra cosa que no puedo dejar de mencionar es el tema de la seguridad social en materia, por ejemplo, de las enfermedades profesionales. El trabajo portuario es considerado un trabajo de alto riesgo, pero sin embargo no hay una enfermedad profesional que se considere producto de este trabajo. Entonces sería importante hacer un análisis al respecto, eso requiere una mayor evaluación y análisis, digamos, de mayor profundidad. Y de igual manera sería importante ver, al igual que en otros regímenes laborales especiales, como por ejemplo el trabajo minero, si es que se requiere el tema de una edad diferenciada para el tema o para efectos de la jubilación. Son sin duda temas muy amplios y de mucha importancia y que a todos los trabajadores portuarios seguramente les interesa que se analice y se planteen modificatorias en su favor. Y eso es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención de la doctora Katy Caballero Sega, especialista en asuntos laborales. Vamos a continuar con este programa conversatorio con la etapa de la ronda de preguntas. Van a tener que intervenir ustedes, por favor, unas 2 o 3 preguntas antes que ingrese el nuevo panel. Ahí tenemos el micrófono inalámbrico. ¿Cuál es su nombre? Buenos días a todos. Doctora Katy, bueno, haber escuchado su exposición, es bien cierto. Esta ley se creó en el año 2002, ¿no? Los legisladores de ese entonces lo habían hecho a un modo de lo que nosotros vivíamos en ese entonces. A raíz de esta coyuntura que estamos viviendo, ya los puertos han cambiado. Hemos pasado de múltiples empleadores a tener solamente uno. Las concesiones ya están a cargo de los nuevos operadores portuarios, ¿no? Entonces nosotros también hemos tomado una iniciativa de poder modificar la norma. Estamos creyendo de que, si bien es cierto, nuestro contrato es intermitente, pero hay ciertos vacíos, pero la actividad es continua y como tal nosotros estamos entendiendo que deberíamos ser parte del mecanismo laboral normal de una concesionaria, trabajadores directos, porque a la vez la actividad principal de los puertos es la estiva y exhaustiva, y como tal es en sí la labor matriz que hace un puerto, ¿no? Esta ley automáticamente nos quita muchos derechos. Es bien cierto de que usted dice, ¿no? Y nos preocupa bastante el tema de las enfermedades profesionales. Es una batalla dura que nosotros hace 5 años hemos iniciado conjuntamente con el sindicato ante el Ministerio de Salud para que esto sea considerado un listado de las enfermedades de nosotros, los trabajadores portuarios, y creemos que la perseverancia va a dar sus resultados, ¿no?
La pregunta es, de acuerdo al modelo de las concesiones, el régimen bajo su percepción, ¿cuál sería el régimen laboral que se podría proponer en una próxima ley? Muy interesante comentario y pregunta, compañero. Bueno, efectivamente, como usted lo señala, había un cambio en la gestión o la administración de este tema de los puertos, y ahora prácticamente la administración y el empleador es uno solo, ¿no? En muchos casos. Entonces, definitivamente cabe preguntarse, cabe analizar si es que este régimen se ajusta aún a lo que es en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que en principio debería darse la opción de que los trabajadores puedan tener regularse a través del régimen laboral general, ¿no? Eso es lo que me parece. Salvo que, ¿no?, hubiera un acuerdo distinto, ¿no?, por una situación en particular que se diera y que pudiera pues sustentar una regulación en particular, ¿no? Pero eso sería en todo caso una opción. Pero lo general tendría que ser, me parece, el régimen de la 728, régimen general, dado que efectivamente los beneficios son mucho más, beneficiosos, ¿no? En el caso, principalmente el tema del régimen la regulación de los beneficios laborales resulta más beneficiosos en lo que se otorga a los trabajadores del sector privado en general, que lo que se reconocen y la forma de pago que están establecidos para los trabajadores portuarios en su ley actual, ¿no? Entonces yo pienso que se debería dar esa posibilidad, y salvo que fuera una situación muy particular y muy específica que requiera una regulación en especial, se podría establecer otra cosa, pero no, pero si es como lo están señalando usted mismo, compañero, entonces debería considerarse el régimen general. ¿Alguna otra intervención, por favor? Sí, por favor. Doctora, buenos días. Gracias por estar aquí. Yo quería enfocarme en el tema de la salud. Si bien es cierto, esta coyuntura de salud, esta pandemia a nivel mundial, esta emergencia sanitaria nacional, no la esperaban ni los empleadores ni nosotros los trabajadores. A su entender y en su opinión, ¿qué mecanismo deberíamos tener los trabajadores para buscar que protegernos de similares situaciones que se puedan presentar a posterior? Deberíamos incluir cláusulas en los siguientes convenios colectivos que hablen de la protección de la salud de los trabajadores, porque en los actuales no se habla nada de eso, no hay una regulación. Nuestro empleador hace oídos sordos. Hemos sentido en este tiempo que no hemos estado respaldados. Hemos visto caer a nuestros hermanos que han graduado a la eternidad. Pero en su opinión, ¿qué deberíamos hacer los trabajadores? ¿Deberíamos esperar que el empleador reaccione? ¿Deberíamos esperar que el Estado peruano dicte normas a favor de los trabajadores de protección en temas de salud? ¿O tendríamos que tener la iniciativa los trabajadores de plantear en las siguientes negociaciones colectivas sobre este tema? Gracias. Bueno, en materia de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en este periodo de pandemia, se han establecido diversas normativas al respecto, ¿no? Entonces, el tema es que estas normativas sean observadas por el empleador, ¿no? Ahora, en materia de los puertos y en el trabajo mismo, seguramente hay situaciones específicas que probablemente no estén reguladas, y para eso existen los convenios colectivos, y para eso existen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En todo caso, si se trata de cuestiones de normas de alcance general que no se están cumpliendo,
Yo creo que también es importante echar mano al tema de los inspectores, de la inspección SUNAFIL, ¿no? De todas las formas que uno pueda reclamar y exigir el cumplimiento de sus derechos o la creación de nuevas normas que nos resulten específicamente beneficiosas para nuestra actividad en particular, se tiene que hacer, ¿no? Como dije, ya sea a través de el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sea a través de SUNAFIL, de las denuncias correspondientes, o a través de, como lo ha señalado el compañero, a través de la incorporación de cuestiones no previstas en las cláusulas o en una de las cláusulas de los convenios colectivos también. Ante todo, buenos días. Carlos Solman de la Cruz, secretario general de SUNESPOR. Mi pregunta era más básicamente sobre la ley de nosotros. Sabemos que no somos discontinuos, somos continuos. En el puerto de DP World nosotros no tenemos, ¿cómo se llama?, turnos ya establecidos. El tema viene más conectado sobre las vacaciones de nosotros. Hay una ley que nos dice que tenemos que tener 260 días. Nosotros pasamos 260 días. Está bien, nos pagan las vacaciones en la boleta semanal, pero no tenemos un descanso físico. Nosotros hicimos una inspección ante los SUNAFIL y votó que nosotros nos tenían que dar descanso físico. Está bien, no pagado, pero descanso físico. Tenemos ya 11 años ya cumplido en DP World y nadie descansa, todos trabajamos, y no la carta. Ya tenemos un juicio, pero lastimosamente nuestra ley portuaria no tiene un montón de vacíos. Y en la ley portuaria nos dice que somos discontinuos, y hay varios puertos que no, ya como se dice, ya hay varios puertos que tienen, ya no trabajan para varias agencias, sino solamente tienen para una sola. El otro tema es de la CTS, que también es un tema que fue creado para guardar, para ahorrar, que también sería bueno. Y las enfermedades profesionales es otro tema también que tenemos. Tuvimos varios lo que era hernia de los trabajadores, a lo cual el doctor de la empresa me dijo que nosotros no teníamos por qué tener hernias, porque dentro de las enfermedades profesionales de los activadores no figuran. Y a él no le interesaba esa parte. Pero de tanto lucha que hemos estado haciendo dentro de la empresa, se está tomando en cuenta, pero no porque también hay que mejorar lo que es las enfermedades profesionales. Hay un montón. Ahora, la pregunta que le hizo el compañero, si seguimos en la ley portuaria o nos pasamos a la ley general, esa también es otra gran pregunta. Porque está bien, en la ley portuaria se hizo años atrás pensando solamente, creo yo, es mi pensamiento en el presente, pero no se pensó en el futuro, porque varios de nuestros compañeros que ya están jubilados terminan o son cesados y solamente se van con su semana y ahí no más queda. Lo que estamos viendo, y creo que somos varios los jóvenes y varios los puertos, es pensando en los compañeros que ya se van a jubilar o que les faltan varios años, de 5 o 6 años, esos compañeros, ¿con qué se van a ir? Entonces, a eso vemos, y ya, felicito al compañero Ñol, que está haciendo también eso, y apoyados por varios de los sindicatos del puerto, debemos pensar en los compañeros que ya se van, y así como yo, que pasará 10, 15 años, 20 años, si Dios quiere, también nos tendremos que ir con algo, no con esta ley que lastimosamente no nos protege casi en nada. Entonces, me pregunto, y volveré a hacer la pregunta, ¿sería para usted, en su opinión, sería factible seguir con esta ley o cambiar a la ley 728 que viene a ser la ley general? ¿Cuál nos convendría más, mejorar la ley portuaria o pasarnos al otro régimen? Bueno, habría que analizar, ¿no? Para ver el tema de la necesidad de cambio o modificación de la ley,
Hay varias cosas que estamos coincidiendo, estamos de acuerdo, pero definitivamente para hablar de un cambio, digamos, fuerte o sustentable en la norma, o señalar que corresponde, más bien se aplica la 728 en general, si se mantienen las características que sustentaron el régimen laboral especial, es decir, la discontinuidad en la labor y la multiplicidad de empleadores, ¿no? Básicamente eso, se tendría que analizar. Y además de eso, analizar si estas características del trabajo portuario se mantienen, y aún mismo es que fuera que continuasen en cierta medida, si justifican una aplicación de los beneficios laborales de manera que los perjudica finalmente. O sea, puede ser que en ciertos puertos sí haya trabajo más discontinuo que en otros, pero aún así correspondería que se les siga pagando los ETS de esa manera, ¿no? O sea, siendo que es algo que finalmente los está perjudicando, o es más bien que esta norma se construyó de tal forma a fin de abaratar los costos. O sea, podemos ponernos a especular mucho, pero lo que yo puedo decir ahora es que se tiene que analizar si estas características se siguen manteniendo, siguen estando presentes en todos los puertos, en todos los trabajadores portuarios, o ya varió, y como dicen varios compañeros acá, que ya ahora todos, en realidad, ya casi nadie trabaja de manera discontinua y la mayoría está trabajando de manera casi permanente. Entonces, teniendo en cuenta eso, se tiene que de todos modos cuestionar la norma, ¿no? Y decir que esta norma está desfasada en ese punto y se tiene que cambiar. Y los efectos son enormes, pues, porque estamos hablando de los ETS. Usted menciona el tema de las vacaciones, que también se me pasó a mencionar, porque realmente es terrible el hecho de que, claro, efectivamente les están pagando, ¿no? Semanalmente está el pago de las vacaciones, pero eso implica que no le van a gozar. No puede ser. Hay un convenio internacional de trabajo que habla acerca del derecho de las vacaciones. Incluso para los trabajadores que están, en general, hablo no del portuario, pero en general los trabajadores, por ejemplo, que son part-time o de tiempo parcial, la norma que regula a estos trabajadores no reconoce el derecho al pago de las vacaciones, ¿ya? Sin embargo, hay una norma internacional que está sobre estas normas, a nivel nacional, ¿no? Entonces existe este convenio internacional y entonces estos trabajadores tienen derecho a vacaciones de manera proporcional, lo que fuere, pero tienen derecho. Y en ese mismo sentido, bajo ese mismo razonamiento, los trabajadores portuarios, si bien es cierto, les están pagando adicional, pero están trabajando, pero este adicional está justificado en el sentido de que es una labor intermitente. Pero si no lo es, entonces implica, ¿no?, una verificación de la realidad, ¿no? Es el principio de la primacía de la realidad. Tiene que haber una verificación de eso, y en ese sentido, pues, los trabajadores tienen derecho al goce de sus vacaciones. Entonces, yo creo que, sin duda, esta norma merece un cambio en distintos aspectos, ¿no? Pero, como dije, tenemos que analizar en general si es que aún hay cuestiones que justifiquen un trato diferenciado. Pero el problema es que acá en nuestro país decimos hay una norma especial de trabajo, pero la norma especial de trabajo implica disminución de derechos. Eso no es así, eso no es el razonamiento. El razonamiento es, hay un régimen especial, y entonces hay unas normas especiales que se aplican a estas personas, pero que son a su favor, no en contra de ellos. Lamentablemente esa es la idea que se tiene, y muchas veces al régimen especial, disminución de derechos. Ese es un razonamiento equivocado. Los regímenes especiales se hacen para adecuar las normas a una situación concreta especial, que no tiene por qué significar disminución de derechos, sino adecuación de los derechos para que haya un goce efectivo de los mismos respecto a los trabajadores. Última pregunta, por favor, para poder pasar a la siguiente etapa. Doctora, muy buenos días. Mi pregunta más que todo va al tema que estamos tratando sobre la ley, ¿no?, y la que está vigente ahorita. Entonces, en ese sentido, yo quisiera recurrir al texto único ordenado de la ley, ya que ahorita no sabemos de qué estamos hablando de pájaro volando y no de lo que tenemos en la mano. Entonces, quisiera saber si hay un texto único ordenado de la ley con la finalidad de poder seguir hablando al respecto.
¿De qué se refiere? Bueno, el régimen general está en el Decreto Supremo 00397, su reglamento, ¿no? Las normas en materia de beneficios económicos, cada uno tiene su propia normativa, ¿no? El tema de jornada laboral, el tema de vacaciones tiene su propia normativa, la CTS, el Decreto Legislativo 650. Esas son las normas de aplicación general, ¿no? O sea, general en el régimen privado, 728. Ustedes tienen su propia norma y se les aplica lo que dice su propia norma, su propia ley y su reglamento. Y salvo que no estuviera regulado allí, se aplica, digamos, de manera supletoria el 728 en general. Todo ha sido tragedia, toda la ley ha sido tragedia, ha sido dañada en su totalidad. Muchísimas gracias. Hemos culminado esta primera etapa de preguntas. Vamos a, por cuestiones de protocolo sanitario, invitamos a la doctora Katy Caballero y al señor Norberto Farfán Calderón. Por favor, podrían tomar asiento en la primera línea para que puedan pasar el siguiente panel. Muchísimas gracias. Muy amable. Invitamos a la mesa de honor a la señora socióloga Alejandra Dinegro Martínez. Por favor. Igualmente invitamos también a la mesa de honor al señor doctor Guillermo Miranda Hurtado. Cedemos la palabra al señor congresista de la República, Paul García Oviedo, quien va a disertar sobre la ley del proyecto de ley que es de su autoría. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida nuevamente a la socióloga especialista en temas laborales, la señora Alejandra Dinegro Martínez, y al doctor Guillermo Miranda Hurtado, abogado especialista en temas laborales. Quiero darle la bienvenida por ser parte de este conversatorio, que, como lo dije al inicio de la reunión, no solamente pretende ser un conversatorio que deje las preguntas y respuestas en este auditorio, sino que se materialicen también en un cambio legislativo que ya hemos empezado a realizar junto al sindicato, porque con fecha 9 de diciembre del año pasado, 2020, presentamos el proyecto de ley 6750/2020-CR de la autoría de quien habla, Paul García Oviedo, para modificar el tema de la CTS. Esto que hemos estado conversando sobre el pago que se realiza dentro de las jornadas y que se percibe de manera semanal, nosotros lo hemos puesto dentro del proyecto de ley para que pueda ser asignado al sistema financiero a voluntad y discrecionalidad de los aportantes, de las personas que perciben. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al culminar su etapa laboral no se queden sin ningún tipo de solvencia y desamparados económicamente hablando. Ahora, con respecto a este proyecto de ley, ya se encuentra como proyecto. Yo tengo la plena certeza de que al inicio de la legislatura, que inicia en febrero, vamos a poder sustentar este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, y ya depende de que la agenda política del Congreso, la presión que podamos meter nosotros desde nuestra bancada y ustedes como grupo social sindical, para que se pueda hacer este cambio. No, si bien es cierto, es un proyecto de ley que busca mejorar la normativa especial, como estábamos mencionando, también hay un tema que tenemos que tener en cuenta, como lo mencionó la doctora que estuvo presente anteriormente. ¿Cuántos trabajadores creen que sería lo más idóneo
ese dinero, postergarlo a la finalidad de su contrato o seguir ganándolo de manera semanal. Porque si somos sinceros, este va a ser el punto de encuentro en el debate, ¿cierto? Porque si postergamos el CTS como una acumulación de la percepción que se tiene para el fin de la carrera laboral, por así llamarlo, vamos a ver disminuido nuestro ingreso semanal, ¿cierto? Somos conscientes de ello. Pero como nosotros nos debemos a los requerimientos sindicales, poblacionales y las grandes mayorías, tenemos que someternos al pedido de los sindicatos. Por eso, como congresista, simplemente me he allanado a tomar esa iniciativa y ya se encuentra presentar el proyecto de ley que mencioné, que va a permitir realizar esta modificación. Antes de darle paso a los doctores especialistas, yo quisiera mencionar algo muy importante, ¿no? Hay una duda sobre entrar en seguir el régimen general, ir al régimen general o mantenernos con nuestra ley especial. Como punto de opinión individual, yo sería de la posición de que nuestra ley especial nos permite tener mayor terreno y mayor espacio de negociación y nos permite individualizar nuestros reclamos en nuestro sector, ¿no? Dentro de nuestra ley especial podemos trabajar una negociación colectiva directamente con el Estado, con los involucrados, con el sector privado, y podemos exigir cambios al margen o aislados que beneficien nuestra propia realidad, ¿no? Esta ley que tenemos es una ventaja, creo yo, a pesar de las desventajas que tiene por las cosas que se han transgredido, como el señor mencionó, que hablaba del texto único. Yo lo felicito, porque en el Perú nuestro sistema laboral es pisoteado, y ha sido y sigue siendo pisoteado por el Estado y por las empresas, y hay que decirlo sin miedo y sin temor, ¿no? Los trabajadores agrarios que tuvieron que salir a protestar y a tomar las carreteras, desde cosas tan pequeñas como que se haya tercerizado como práctica común los servicios de limpieza pública en las municipalidades del país. Ya es común que las municipalidades ahora tercericen el recojo de limpieza pública, como el caso de Slim Callao, que ustedes conocen la mayoría porque son del Callao, donde hace mucho tiempo se terceriza a través de una empresa la contratación de una función esencial de la municipalidad. ¿Y qué pasa con ello? Trabajadores desprotegidos. Así le sacan la vuelta a la norma. Por eso, en ese sentido, también aprovecho la oportunidad para mencionar que hemos presentado el proyecto de ley para prohibir la contratación de terceros en una función una función esencial y principal e importante para la municipalidad, como es el recojo de la basura en las municipalidades. O sea, como hay gerencia de contabilidad, de administración, de infraestructura, ¿por qué no hay una gerencia de limpieza pública que dependa o haga depender a los trabajadores de la misma municipalidad? Eso deberíamos apuntar y eso deberíamos luchar. Pero esto forma parte del abanico de irregularidades del sistema laboral que nosotros estamos teniendo a nivel nacional, porque el país en que vivimos todavía no logra la independencia laboral, todavía no logra la emancipación laboral que merecemos, porque seguimos subyugados al abuso laboral que existe últimamente por las normas que también nos rigen, y las pocas normas que nos defienden son transgredidas y son pisoteadas, como el señor me mencionó. Por ello, esta iniciativa legislativa, que yo tengo plena confianza que tiene que aprobarse antes de que termine la legislatura, antes que dejemos el Congreso el 28 de julio del presente año, creo que va a ser un paso importante. Va a ser un paso importante para lograr el tema de la CTS. Con respecto al tema de la salud, y con eso termino, las normas y protocolos que se estipulan para los trabajadores del sector portuario y demás sectores tienen que cumplirse a cabalidad, porque la ley está hecha para cumplirse. Lo que pasa es que el cumplimiento efectivo de las leyes en el país no se da, no se respeta y no se cumple, va la redundancia. Entonces, ahí es importante la presión y la fiscalización. Los presentes sindicatos sabrán que desde el primer momento, cuando ustedes, no voy a decir la empresa, pero sabemos a quién me refiero, la empresa los quería obligar a trabajar doble turno, inclusive sin EPPs, estuvimos denunciando, enviando documentación y comunicación a la Intendencia, a SUNAFIL y a la Intendencia respectiva del Callao, para que realicen los controles de fiscalización y control con respecto a estas irregularidades, ¿no? Y aquí fuimos inclusive a la empresa a reclamar, y siempre estuvimos del lado de los trabajadores.
¿no? Porque no pueden estar solos y no están solos. El cumplimiento de las normas puede hacerse de esa manera, de fiscalización y supervisión, y también por la vía judicial, porque es incumplimiento normativo y se puede demandar también. Entonces aquí es lo importante fortalecer y respaldar el trabajo sindical y la fuerza sindical para poder defender y luchar por nuestros derechos y hacer que el empleador respete las normas, ¿no? El tema de salud ya está escrito, ya están los protocolos, ya están las disposiciones normativas para cumplir. Si no las cumplen, denunciemos. No tengamos miedo a la denuncia, no tengamos miedo a las represalias, porque siempre hay. Si no, tratemos de luchar por nuestros representados sindicales, que son los que esperan que hagamos un buen trabajo, una buena labor. Quiero agradecer nuevamente a todos los presentes, gracias por estar acá, que esto sea el punto de partida, vuelvo a decir, de que se pueda lograr este crecimiento normativo en favor de ustedes. Defendamos la especialidad de nuestro régimen y hagámoslas crecer y hagámoslas a ir adelante. Este régimen está desactualizado porque antes solamente, como bien saben, dependíamos del tema netamente estatal, pero desde que existen las concesiones ya nos hemos puesto vinculados al sector privado. Entonces, en ese sentido, es importante que esta ley se actualice y cojamos elementos importantes de la ley general a favor nuestro. Yo no creo en tanto en pasarnos allá, sino coger de lo mejor de allá para traerlo a nuestra ley, porque así en un futuro y así ustedes van a poder garantizar que futuras generaciones de portuarios sigan luchando por un régimen, por una ley especial que les permita ganar mayor terreno. Muchísimas gracias a ustedes y a los doctores y continuamos con el conversatorio. Gracias. Muchas gracias a usted, señor congresista, por su intervención. A continuación, saludamos a la señora socióloga Alejandra Dinegro Martínez, quien tiene la palabra, quien es especialista en temas laborales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación de los representantes sindicales, trabajadores portuarios, del congresista por el espacio y de los compañeros también expositores. Desde el año 2013 y luego en el 2016 que no escucho sobre un debate acerca de los trabajadores portuarios. Se lo dice alguien que también ha trabajado aquí en el Congreso más de 6 años. Y hemos estado siempre atentos al pedido y a las reivindicaciones de los dirigentes sindicales y trabajadores del puerto, y no solamente del Callao, sino también de los trabajadores del puerto, de Loreto, de Chancay, de Matarani, de Hilo, de Moquegua, en fin. Entonces, este evento es importante en la medida en la que se retoma un tema esencial en las circunstancias en las que ya la colega Caballero las ha comentado. Estamos en una circunstancia en la cual hay una emergencia sanitaria, el mundo se detuvo y bueno, ahora nuevamente nos estamos enfrentando a un problema que no lo teníamos concebido porque no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar. Y a raíz de eso se ha puesto en discusión muchas cuestiones en la sociedad, aspectos económicos, aspectos sanitarios, el modelo en el cual trabajamos y las reglas de juego en nuestra sociedad. En ese sentido, quiero iniciar e ir directamente al punto con relación al tema que nos trae en este evento. Si bien es cierto en la actualidad la mecánica del trabajo en el sector portuario ha variado considerablemente debido al uso de nuevas tecnologías, a las nuevas formas de organización de la producción y al constante desarrollo comercial, yo creo que sí es necesario plantearse la discusión que ya les puso el congresista, de tener una ley acorde a los tiempos, acorde a las necesidades y sobre todo que recoja las verdaderas demandas de los trabajadores, ¿no? Para que no pasen situaciones como la que hemos visto hasta hace poco con la derogación de la ley agraria y que no ha resuelto, creo yo, desde las opiniones de los propios trabajadores, el problema de fondo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estos aspectos evidencian que la problemática que ustedes han venido denunciando desde muchos años atrás no solamente es laboral,
sino que también involucra otros factores colaterales que complejizan justamente su situación actual, como por ejemplo la situación de las concesiones, las licitaciones, etc., lo que hace necesario la participación de otros sectores del Estado. Bien, creo que ya han dado un contexto anterior con relación a cómo estamos, así que yo quiero comentar algunos hitos en especial con relación al modelo de gestión portuaria en nuestro país y las implicancias que tienen obviamente en esta ley, que tiene 20 años, desde el 2002 hasta ahora, cerca de 20 años, y lo que nos lleva pues justamente a poder discutir esos aspectos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? A ver, existen 3 hitos en el modelo de gestión portuaria en nuestro país. Hasta antes de la década del 70 no existía, mejor dicho, existía un modelo que carecía de integración, de interconexión entre cada puerto al ser gestionado por diversas entidades públicas y privadas, con un sistema poco industrializado y con actividad esporádica y sin ninguna regulación laboral en especial sobre dicha actividad. Un segundo hito en el modelo de gestión también en nuestro país se dio con la creación de NAPU, ¿no? En el 69, que se diferenció, digamos, por la concentración de todas las actividades de administración, de gestión y de servicios portuarios en una sola entidad. En cuanto a los recursos humanos, y esto no es que lo diga yo por invención, esto está escrito, el APU contrataba a las agencias de estiva y desestiva de acuerdo justamente a las necesidades operativas de cada terminal portuario. Y estos últimos, a la vez, contrataban a los trabajadores portuarios, ¿no? Este modelo fue tomado como referencia para lo que sería la ley del trabajo portuario. Y un tercer momento, un tercer hito, viene a ser justamente lo que implica el inicio de las concesiones de los terminales portuarios en nuestro país, lo cual lleva a la aplicación de un modelo de concesión de la gestión también portuaria, ¿no? Creo que ahí tenemos opiniones encontradas con relación a cuál es el beneficio, qué significó las concesiones en nuestro país, ¿no? No quiero entrar a ese debate, quiero ir al punto del asunto y quizás en los comentarios, en las preguntas podemos explayarnos un poquito más. ¿Es urgente una nueva ley del trabajo portuario? Yo creo que sí. O sea, sí es urgente una nueva ley, ¿no? Han pasado años y estamos viendo que no ha habido avances con relación a beneficios laborales en circunstancias de crisis. Creo que ya hemos visto el ejemplo más concreto de lo que llega a suceder cuando no se hacen las cosas bien, o no se gestionan, o se deja al final del cajón aquellas actividades que terminan siendo esenciales. Y el trabajo portuario lo ha demostrado. Esta nueva propuesta definitivamente tiene que partir de las iniciativas de sus representantes, ¿no? En los espacios donde se toman decisiones de este tipo, como en este caso el Congreso, de sus trabajadores y por supuesto también en un diálogo con los empleadores. Creo que eso es clave. Y tomar decisiones razonadas, a quien le corresponde también normalizar y regular y fiscalizar. Estamos hablando de la Autoridad Administrativa del Trabajo, ¿no? Un aspecto que a mí me parece crucial y que a veces pasa a un segundo plano es el hecho de las capacitaciones del trabajador. Y creo que acá el señor dirigente lo ha comentado, ¿no? La especialización del trabajador y también las capacitaciones del trabajador. No solamente en el rubro del trabajador portuario se está presenciando la automatización del trabajo, lo estamos viendo también en los sectores de la telefonía y en otros sectores más. Nuestros estándares con relación a ese punto, estamos por debajo de los Estados Unidos, estamos por debajo de Europa y ni qué decir de los países asiáticos, donde prácticamente la actividad es automatizada al 90%. Bien, existen elementos en el sistema de contratación de la ley del trabajo portuario
que generan inconvenientes en la gestión de los recursos humanos. Y es que uno de esos aspectos que no se establece claramente, porque hay ciertos vacíos en la norma, es el mínimo de turnos que puede tener un trabajador para permanecer en el registro. Además de que no existen otras medidas de regulación al respecto. Si hacemos un análisis crítico de los principales beneficios sociales frente al actual modelo de gestión portuaria, creo que ya lo hemos discutido ampliamente con la intervención anterior. A ustedes les prorratean los beneficios sociales, tan igual como al trabajador agrícola. Creo que eso no es novedad. Entonces, los fines por los cuales fueron concebidos estas instituciones del derecho, como la CTS, como las gratificaciones, simplemente pasan a perder la naturalidad de su existencia, ¿no? ¿Para qué existe la CTS? No sabemos que su mismo nombre dice, es la compensación por un tiempo de servicio. Asimismo, es preciso hacer una evaluación para determinar de qué manera los trabajadores portuarios pueden contribuir de mejor manera a aumentar también la eficiencia portuaria, por un lado, y por otra parte también fomentar el establecimiento de políticas que contribuyan a resolver los problemas sociales que causa la transformación de la gestión portuaria. Sin embargo, y a pesar de que la ley del trabajo portuario no especifica eso, es necesario construir el perfil del trabajador portuario, que reúne diversos aspectos. Algunas cuestiones puntuales dentro de las recomendaciones que podría considerarse para una nueva ley o para los cambios que ustedes consideren que deberían hacerse. Creo que hay aspectos legales y hay otros aspectos en puntos en especial. En su momento se discutieron dos posiciones, y eso también la traigo acá a la mesa para discutirlos. En su momento había la posición de derogar toda la ley en su conjunto y empezar desde cero. Y había otra posición que era, vayamos a cambiar algunos aspectos que en realidad sí son cruciales, ¿no? Habían dos posiciones, y eso hay que decir, habían dos posiciones. ¿Cuál era el argumento de quienes decían, no, hay que derogar la ley 27866 del 2002 y emitir una nueva ley consensuada con la Autoridad Portuaria Nacional, con el Ministerio de Transporte y todo lo demás? Era en el sentido de que la denominación trabajador portuario no solamente debe referirse a las actividades de estibador, de capataz, ¿no?, sino que debe tomarse en cuenta las funciones desarrolladas en el nivel operativo y de gestión, que también interactúan en las instalaciones portuarias. Fue el argumento en su momento de quienes pedían la derogación de la ley. Por el otro lado, el argumento de quienes decían no hay que derogar la ley, sino que hay que cambiar algunos aspectos en esencial, como los beneficios sociales, la temporalidad y el registro, era el hecho de que se debería enfocar o dejar explícito el tema justamente que ha planteado el congresista, ¿no?, la CTS, y el tema de la formación y las capacitaciones también. Entonces, ¿qué se decía? Se decía que se recomendaba al Estado peruano que el Instituto de Formación y Capacitación Portuaria, el INFOCAP, debería ser transferido a la Empresa Nacional de Puertos, de la Empresa Nacional de Puertos, a la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento de lo establecido en el capítulo 10 del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Eso se decía también en su momento, que la Autoridad Portuaria Nacional debería normar con carácter de obligatoriedad los cursos necesarios para que el trabajador portuario pueda obtener las herramientas tanto en capacitación como en algunas cosas más que iban surgiendo. Bueno, en fin, varios aspectos se discutieron en su momento. Con relación al fomento del empleo portuario, y eso es algo que también quiero comentar y evidenciar con algunas cifras que nos dan un panorama un poquito más completo con relación a las concesiones, es el hecho de que el cambio en el modelo de gestión portuario en nuestro país implicó que también los recursos humanos cambien. Por ejemplo,
el número de trabajadores registrados disminuyó considerablemente si tenemos en cuenta que en el año 2011 se tenían a 6.655 trabajadores registrados en planilla. Y al 2017 este número cayó en casi al 50%. La reducción de la mayor cantidad de trabajadores portuarios se da del 2011 al 2012, justamente el año en el que se firma la concesión del terminal norte del puerto del Callao, en el que se encontraban contratados la mayor cantidad de trabajadores portuarios, ¿no? Asimismo, yo tengo información de que así como hay convenios internacionales en varios aspectos de salud y seguridad del trabajo, en fin, hasta el 2019, que yo sepa, si no me corrigen, el Estado peruano no forma parte del convenio sobre el trabajo portuario, que fue, digamos, anunciado un primer avance en el año 73. O sea, no tengo información de eso. No ha ratificado ese convenio, ¿no? Que se ocupa, obviamente, de los nuevos métodos de trabajo portuario y de su impacto en el empleo, en la organización de la profesión, y que resultaría muy importante, ¿no? Muy importante cuando a veces las normas de juego en nuestro país no cumplen justamente su fin, su misión. En fin, ese es otro aspecto que también está en la discusión. Y justamente estos eventos son importantes porque hay que poner todo sobre la mesa para tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el camino que le conviene a los trabajadores y cuál es el camino que le conviene también a toda la gestión portuaria? El corazón de nuestro sistema portuario, en realidad de nuestro sistema nacional, son los trabajadores, no son los containers, no son los barcos, no son los fierros que están en los puertos, son los trabajadores. Y en circunstancias de crisis, en circunstancias en las que estamos viviendo, se ha evidenciado que es así. Pero también se ha evidenciado que cuando no hay, digamos, más allá de la voluntad o no, pero cuando no hay información y gestión para que los trabajadores puedan tomar la decisión más adecuada, es que suceden eventos como lo que hemos visto en Inca, ¿no? Y eso es algo que no debería ocurrir. La realidad nos dice, y con esto quiero terminar, que no fue hasta hace mucho cuando un señor de apellido Klimper pedía que les metan bala a los trabajadores, porque lo dijo así, ¿no? Que les metan bala a los trabajadores portuarios que estaban realizando una huelga. Y desde entonces no se habló, no se escuchó más del tema portuario, como yo les digo, del 2013, 2016, que he estado siguiendo el tema. Pero desde ahí, el tema macro, más grande, no se supo más. No pasa a la agenda pública la discusión de este tipo, si es que no toman o no queman alguna situación. Es así, que no se debe llegar a eso, por supuesto. Pero no se supo más sobre el tema. En fin, ni de otras problemáticas en torno al trabajo portuario, como la que ya se han comentado. Me parece a mí, yo estoy de acuerdo, que debería discutirse cuáles son los beneficios concretos que obtienen los trabajadores portuarios en mantenerse en el régimen especial o si de verdad deberían incluirse en el régimen general. Habría que tener una evaluación mucho más precisa, mucho más detenida en ese sentido, pero eso no niega que se hagan avances como los que ya ustedes lo están dando, porque lo importante aquí es abrir la discusión y el congresista no podrá contradecirme. Hay que pelearla y a veces está solo en esa pelea, 1 contra 129, se está solo, y a veces las propuestas legislativas, si no hay sostenimiento de los trabajadores, duerme el sueño de los justos. Y ustedes tienen que ser conscientes de eso, que hay que pelearla, que hay que defenderla, un pie en el Congreso y un pie en la calle. Ese pie del congresista en la calle son ustedes, porque hay que empujar, ¿no? Y bueno, finalmente, yo sí creo que ustedes están con toda la fuerza y en toda la capacidad de poder llevar a cabo esos cambios, y la verdad, deseo que con todos estos aportes que les estamos dejando pueda, digamos, inaugurarse y pueda hablarse en otro evento ya de una ley acorde a lo que ustedes necesitan. Yo confío en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted,
Señora, por su disertación fue la señora socióloga Alejandra Linegro Martínez. A continuación, invitamos al doctor Guillermo Miranda Hurtado, quien es también especialista en asuntos en temas laborales. Gracias. Bueno, buenos días a todos, compañeros, compañeras, señor congresista. Yo quiero mencionar algunos temas muy concretos respecto de la materia sobre la cual me han invitado a participar, ¿no? Tiene que ver con el tema del trabajo agrario. Estoy escuchando atentamente las exposiciones de colegas y quiero mencionar algo que de alguna forma me puede causar a veces algo de perplejidad, pero luego creo que doy vuelta a la esquina y concluyo de que no debería causarlo, ¿no? Y es que vamos 30 años de un modelo, de una forma de producción, de una forma de organización del país, una forma económica que tiene efectos políticos, efectos en la organización de la administración pública, efectos en la organización de la administración de justicia, ¿no? En las reglas de juego, ¿no? En las reglas que tienen que ver con las estructuras de poder, no solo a nivel político, sino a nivel económico, ¿no? Que tiene que ver con la libertad sindical, los sindicatos. Y tenemos 4% de tasa de sindicalización, o sea, de 100 trabajadores, solo 4 puntos y pico están sindicalizados. Tenemos 70% del total del trabajo asalariado formal en situación de precariedad, es decir, contratos temporales, ¿no? Tenemos que la desigualdad en materia de ingresos en el país ha crecido, ¿no? Y del total de lo que se produce, el 60 punto y algo por ciento se lo llevan las empresas, el 20 y pico por ciento el Estado, es decir, porque tenemos una baja tasa de digamos, impositiva, y el 20% los trabajadores, ¿no? Y esto va en crecida desde hace más de 30 años, ¿no? Tenemos despidos antisindicales por los cuales los dirigentes sindicales, en caso sean despedidos de manera injusta, tienen que pasar 3 o 4 años en un proceso sindical, y cuando regresan o ya no hay sindicato o hay otra junta directiva, ¿no? Tenemos negociaciones colectivas donde el derecho de huelga está claramente cercenado, ¿no? Y entonces el 88-89% del total de los plazos de huelga que presentan los trabajadores a la autoridad de trabajo es declarado improcedente, ¿no? De tal manera que hay una proscripción, no solamente desde la ley de relaciones colectivas de trabajo, que niega las modalidades de huelgas irregulares, ¿cierto? Que para la OIT, esa es una observación de la OIT que tenemos desde hace más de 30 años, sino que además aquellas que son admitidas, cuando son presentadas a la autoridad de trabajo, son al 89% declaradas improcedentes. Tenemos un sistema privado de pensiones que, en su momento, muchos intelectuales, en los 90, acusaron que tenía un grave problema de afectación de la solidaridad intergeneracional, es decir, de los trabajadores activos, de los hijos, respecto de los trabajadores pasivos, ¿no? Solidaridad con sus padres, ya jubilados, y una ausencia de solidaridad entre los más ricos con los más pobres, porque entonces los trabajadores que menos ganan se van necesariamente al Sistema Nacional de Pensiones, porque ¿qué expectativa tienes de una pensión que supere los 800 y pico soles? Mientras que el resto busca un ahorro individual, ¿no? Y así se quebró una idea de solidaridad, así se quebró una idea de igualdad, y entonces hoy nos preguntamos por los problemas, ¿no? Y esto me llama la atención, ¿no? Y esto me llama profundamente la atención, porque superar lo que se está viviendo, y no solo ustedes, no solo los trabajadores portuarios, ¿no? Superar lo que se está viviendo no es una cuestión de un poquito más de la cuota del PAN, no es una cuestión de 3 soles más de jornal, ¿no?
es una cuestión que tiene que ver con las estructuras de poder, una idea de dignidad, una idea de libertad, una idea de igualdad, que está socavada, ¿no?, desde las estructuras que se han ido armando a lo largo de más de 30 años en este país. Y a puertas del Bicentenario y 200 años después, ¿no?, cuando nuestros padres fundadores lucharon por un país libre e igualitario, eliminando una monarquía, resulta que 200 años después tenemos realmente una monarquía. Una monarquía que no tiene el título nobiliario, pero que actúa como nobles, ¿no?, porque tiene pasillos y puertas especiales para poder tratar sus temas, mientras que el resto de gente tiene que enfrentar los gases de la policía en las calles, ¿cierto?, porque su derecho a la protesta está proscrito, porque las puertas están cerradas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y entonces no tenemos ni libertad real, no tenemos dignidad, ni tenemos igualdad. Y en materia económica, ahí están parte de las cifras, y en materia de pensiones tienen otras tantas cifras, ¿no? Si se dice, si por los hechos los conoceréis, bueno, ahí están los hechos, ¿no? Se especularon hace 10, cuando empezaba el modelo, que esto iba a pasar. Bueno, ¿qué dijeron? No. En el régimen agrario, que tanto se menciona ahora, ¿desde cuándo los trabajadores agrarios vienen planteando el problema? ¿Desde ahora? ¿Desde el 2020, 2019, 2017? No, señores. Este régimen que fue creado como temporal durante 10 años, faltando 4 años para que terminase el 2011, fue renovado por 10 años más. Y luego plantearon los empresarios portuarios ampliarlo hasta por, me parece, 50 años, ¿no? Les dieron 10 años más, hasta por 30 años, ¿no?, a través de un decreto de urgencia, ¿no? No había atribuciones para emitir un decreto de urgencia para ampliar un régimen por 10 años más, ¿cierto? Con la poca transparencia que tiene un decreto de urgencia, ¿no?, y planteado por un gobierno en donde resulta que uno de los dueños de las principales exportadoras era nada más que amigo personal del presidente de la República. Esos son nuestros representantes, ¿no? Y eso es lo que hay. Si no reconocemos que eso es así, entonces solo estamos hablando de 10 gramos más de pan. Y no nos debe interesar el pan, ¿no? O en todo caso nos tiene que interesar el pan, pero con dignidad, ¿cierto? Y la dignidad pasa, queridos amigos, entonces, por pensar la solución de los problemas, pensar en este caso de su régimen agrario, en términos no solo de derechos de contenido económico, sino en términos de estructuras de poder. Y de esa perspectiva, ¿no?, quiero mencionar algunas cuestiones, ¿no? Se plantea el tema del régimen general y del régimen especial como una cuestión antagónica, ¿no? Yo no sé si sea realmente tan antagónica, pero antes de plantear este aparente dilema, lo que me parece que es importante tener en cuenta es que el régimen general tampoco es un paraíso, ¿no? Tampoco es el paraíso. O sea, probablemente en ese régimen general, haya muchos más problemas y generalizados que el que hay en el régimen especial de los trabajadores portuarios, ¿no? Y con esto no estoy diciendo ni remotamente que en el régimen de los trabajadores portuarios sea o cumpla con estándares de dignidad, ¿no? No quiero que se me malentienda. Bien, entonces, y efectivamente, y claro, y si pasamos al régimen general, heredaremos los problemas de esa ley general que está pidiendo desde hace más de 20 años una reforma, ¿no? Una ley general del trabajo que nunca llega, ¿no? Y bueno, y desde esta idea del problema de los trabajadores portuarios, creo que un problema central, lo hemos conversado siempre, bueno, hace ya un tiempo, unos meses, con los colegas, con los amigos de la actividad, es que la nombrada y este sistema de registro
puede ser absolutamente excluyente, ¿no? Puede originar que el empleador tenga todo el control de la actividad si es que el que administra el registro es el empleador, ¿no? O sea, porque en el sistema de nombrada no hay estabilidad laboral. Digamos, es un sistema en donde, ¿no?, la perspectiva segura o cierta de que uno será nombrado con un cierto número de jornadas durante el mes, claro, depende necesariamente de que la administración del registro esté o se produzca en condiciones de imparcialidad. Y esas condiciones de imparcialidad no se van a producir si una de las partes de la relación laboral, en este caso el empleador, es el que administra el registro. Por eso es que, y a veces nos hemos olvidado, ¿no?, porque creo que en este país no recordamos el pasado y no hemos tenido esta herencia, ¿no?, que nuestros padres o abuelos enfrentaron. Y es que la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo tenía un sentido, ¿no? El sentido era un sentido político. Había representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores, representantes del Estado, y allí, en igualdad de condiciones, discutían las cuestiones del registro, las materias laborales, ¿no? Y de allí se articulaba con negociaciones colectivas. Pero si no existe un espacio de ese tipo, ¿cómo es posible pensar que un registro pueda ser administrado de manera imparcial? Sin duda no lo será con el empleador, que además, sea empleador, sea quien fuese, ¿no?, pero es parte y tiene sus intereses de parte, y como tiene sus intereses de parte, administrará ese registro para maximizar sus intereses, no los intereses de la contraparte. Eso parece ser elemental, ¿no? O sea, esas cuestiones que nos dice que un empleador preferirá al buen trabajador efectivo y entonces actuará racionalmente. Claro, ¿será un buen trabajador el que se sindicaliza? ¿Será un buen trabajador el que reclama? Bueno, para el empleador probablemente no. Entonces, evidentemente ese tipo de argumentos tiene que estar dejado de lado, ¿no? No tenemos 2 años de república, tenemos 200 años o vamos a tener 200 años de república. Entonces, a lo que voy es que si el régimen especial, ¿no?, basado en este registro, no es administrado con un sentido equilibrado y democrático, en un sentido político de representación equitativa de las partes, cualquiera sea el ámbito, terminal, puerto o a nivel nacional, ¿cierto? Yo creo que sería incluso mejor pensar en una estructura cuando menos de puerto. Pero si no lo es así, siempre el resultado será inequitativo. Entonces, si se piensa mantener un régimen especial, que creo que es posible, porque tiene ciertos aspectos, y lo cual no significa necesariamente que no se reconozcan en ese régimen general aplicación de reglas generales para cierto, por eso decía, no es totalmente antagónica la cuestión, ¿cierto? Si no se cambia eso como primer presupuesto, señores, nada habrá cambiado. Tendrán su CTS, la cobrarán, tendrán una gratis si quieren, ¿no?, pero estarán en las mismas condiciones de indignidad. En las mismas condiciones de indignidad. Y algún día aparecerá la tercerización, ¿cierto? Y entonces habrán trabajadores tercerizados. ¿Y qué pasará? Los sindicatos, ¿no?, por esos vericuetos de estas normas que están hechas en realidad precisamente en una mesa desequilibrada, ya no representarán a aquellos trabajadores que antes fueron del sindicato y ahora son de ese tercero, ¿no? Y les dirán que ese tercero no es de la actividad portuaria y que por lo tanto usted no lo puede representar, a pesar que fueron las mismas funciones. Porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en la actividad minera, ¿no?, donde se destruyó el movimiento sindical, ¿no? Entonces, la solución, queridos amigos, la norma puede ser un medio, pero la norma no es el fin de la solución. La solución pasa por empoderar a los trabajadores y lograr una verdadera democracia sustantiva en este país, ¿no? Porque aquí lo que tenemos, insisto, es una nueva clase estamentaria en plena república que tiene puertas
puertas abiertas para poner los términos que quiere en una ley, en una política, y eso es lo que hemos visto, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que hemos visto. Lo que hemos visto hace años, ¿no? Tampoco no es una cuestión de decir, bueno, y este congreso tiene menos de un año, o sea, a este congreso, y con eso excluyo a los buenos congresistas, ¿no? No le voy a indicar lo que viene siendo en realidad producto de algo que es para mí una nueva religión, ¿no? Porque las religiones son así, ¿no? Las religiones son dogmas. Hay religiones que dignifican, ¿no? Pero hay otras que en realidad son sectas, ¿no? Tenemos una especie de secta, ¿no? Y todo aquel que se pare frente al poder de esa nueva secta y de sus, digamos, monjes, es un hereje, ¿no? Y yo lo que les digo entonces, señores, es, bueno, sean herejes. Sean los mejores herejes, como fueron los trabajadores portuarios que lograron con esa herejía los primeros derechos laborales en la historia de este país. Y que lo lograron, por supuesto, no con la beneplacencia y la apertura de la contraparte, ¿no? Sino que lo lograron en la dársena del Callao, con estoicismo, con claridad de lo que implicaba la lucha. La lucha era una lucha de clases, la lucha era una lucha política. Dada esa lucha política, ¿no? Lograron lo que lograron y lograron durante muchos años, ¿cierto? Durante muchos años lograr tratos dignos y equitativos. Por supuesto que hay que también reconocer los errores del pasado. No hay ninguna actividad económica que pueda subsistir si no es eficiente. Es decir, si los trabajadores no incorporan, ¿no?, dentro de sus plataformas el tema de la eficiencia y la productividad de la actividad en la que se encuentren, evidentemente hay un déficit, hay un problema, y esto siempre tiene que ser reflexionado. A nivel colectivo, queridos amigos, sabemos que hay un problema, ¿no?, en la negociación colectiva. Y la mejor forma de lograr una negociación colectiva es la rama de actividad, ¿no?, es buscar una rama de actividad. Esto es, creo que parte del planteamiento que tiene que haber a nivel legislativo. Señor congresista, nosotros no queremos que ustedes nos resuelvan cada vez que tengamos un problema si la remuneración mínima de no sé dónde va a ser 5 o 10 soles o un bono de 30 soles. Lo que queremos es tener una negociación colectiva, ¿no?, equitativa. Queremos ser nosotros los artífices de nuestro destino, ¿no?, que es lo que corresponde a una idea de dignidad. Dejar de lado la idea de la minoría de edad, ¿no? Los trabajadores son unos menores de edad, los empleadores son mayores de edad y las autoridades públicas son mayores de edad, y a esos menores de edad les damos, ¿cierto?, ciertos beneficios, pero no el poder de representar a sus agremiados, ¿cierto?, en base a una autonomía sindical. Entonces, negociación colectiva, organizaciones sindicales, garantía de libertad sindical a nivel de rama de actividad. Y finalmente, ya para concluir, los espacios de gestión. Si aparecen las nuevas formas de organización, hoy hay concesiones, mañana no sabemos, pero sabemos que algo vendrá, algo distinto. ¿Cómo es posible que los trabajadores no tengan una representación en el directorio de la concesión de los servicios públicos, que no tengan una representación en la APN, pero una representación minoritaria, ¿no? Que dicho sea de paso, hasta ahora el dirigente elegido por los trabajadores no es reconocido hace más de un año y medio, ¿no? Por argumentos realmente jurídicamente insostenibles. Pero ¿cómo es posible que en esa autoridad no haya una representación suficiente de trabajadores, ¿no? Entonces allí donde haya nuevas formas privadas de participación, tiene que haber una representación dentro de la estructura de decisiones de esa empresa privada, ¿sí?, pero que está administrando espacios públicos, ¿no? Porque aquella empresa privada que no administra espacios públicos, que no tiene concesiones públicas, bueno, ¿no?, tendrá su directorio bajo las reglas de la propiedad privada. Pero lo que se trata, cuando se trata de los puertos de la nación, esos puertos de la nación tienen que tener una representación, tienen que tener una representación de los ciudadanos peruanos llamados trabajadores portuarios. Entonces, negociación, registro, primer presupuesto,
negociación colectiva por rama de actividad. Y tercero, espacios políticos, ¿no?, de representación reconocidos por la ley. De hecho, sea de paso, ¿no? No hay una ley de concesiones. Concesionas, te das la media vuelta y te olvidas de los problemas de los trabajadores. Eso es lo que está haciendo, esto es lo que hace nuestra nación o nuestro Estado, y eso es inadmisible, ¿no? Corregir eso, y con ello, entonces, creo que si logramos ello, suena una utopía, ¿no? Pero si logramos la utopía, entonces habremos cambiado las condiciones, realmente las condiciones de los trabajadores portuarios en el país. Yo hace poco escuchaba un audio de Galeano, ¿no? Y Galeano decía, claro, nosotros tenemos que saber que tenemos que vivir una utopía, ¿no? El sentido de la vida es saber que la vida tiene que ser mejor, que la vida es sacrificio, que nadie te regala la vida, ¿no? Que nadie te regala el trabajo, ¿no? Pero que necesitamos tener un mundo mejor. Esa es la utopía, y en esa utopía uno tiene que darle contenido. Yo creo que este es el contenido de la utopía. Si entendemos que esa utopía la tenemos que seguir, entonces tendremos camino, tendremos sentido. Finalmente, entonces, amigos, es lo único que tengo que decir. Hay muchas cosas concretas seguramente que se podrían plantear, y le digo, seamos herejes, seámoslo siempre. Lograron ustedes los primeros derechos laborales en el país, logren ustedes los primeros cambios importantes y el primer cambio en el modelo económico de este país, que 30 años después, lamentablemente, produce desigualdad e impunidad. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor doctor Guillermo Miranda Hurtado, por su disertación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Bueno, antes que nada, quisiera invitar justamente a usted, doctor, por favor, y a usted, doctora, si podrían, por la cuestión del protocolo sanitario, tomar la primera línea. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Proseguimos con el evento. A continuación, entrega de diplomas a los trabajadores portuarios. En primer lugar, va a ser entrega por el señor congresista de la República, Paul García Oviedo. En primer lugar, estamos llamando al señor Narciso Bautista Curi. El compañero Bautista no ha podido venir por temas laborales. Muchas gracias. Invitamos al señor Pablo Alejandro Briceño Rengifo. Invitamos también al señor César Antonio Bustinza Tarrochia. ¿Está presente el señor César Antonio Bustinza? Muchísimas gracias. Invitamos al señor Víctor Miguel Iraola Freitas. Víctor Miguel Iraola Freitas. Saludamos al señor Juan Carlos Peña Quispe.
Muchísimas gracias. Invitamos a nuestra Gladys Liliana Vélez Morales. ¿Está presente? Sí. Muchísimas gracias. Igualmente invitamos a la señorita Rosario del Carmen Díaz Mendoza. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a un reconocimiento póstumo. El familiar del señor Percy Edward Acero Cotrina. Muchísimas gracias. Invitamos al familiar del señor Juan José Cabrera La Cruz. Muchas gracias. Invitamos al señor Luis Roberto Farías Moscol, al familiar de Luis Roberto Farías Moscol, por favor. Invitamos al familiar del señor Marlon Martín Rivadeneira Benítez. Igualmente invitamos al señor Teófilo Ricardo, al familiar de Teófilo Ricardo Tantavil Cacerón. Correcto. Seguimos con el señor, el familiar de Américo Humberto Vilca Rugel. Muchísimas gracias. Invitamos al señor Enrique, al familiar del señor Enrique Segarra Vázquez. No, disculpen usted, el señor Enrique Segarra Vázquez. Mil disculpas. Invitamos al señor Leonardo Mata Estrada. Lo recibe el secretario general, señor Leonardo Mata Estrada. Flavio Víctor Honores Barriga. Y por último, señor José Ríos Esquerra.
Muchísimas gracias, señor. Invitamos al señor José Ríos Esquerra. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Norberto Farfán Calderón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos Portuarios del Puerto del Callao, para hacer entrega de unos recuerdos. Ahí está el nombre de... Doctor, a nombre de Sutrampor le hacemos presente el recuerdo y el agradecimiento también por el apoyo y toda la Invitamos a la doctora Gisela Figueroa. Me digo. Doctora Alejandra Inés, por favor, por la cámara. Bueno, compañeros, lo que queríamos hacer hoy día era un reconocimiento también al trabajador portuario. Entre ellos a nuestro compañero Segarra, que el año pasado ya dejó la fila del trabajo portuario, y es un reconocimiento y también una leyenda ahí en el puerto. También le he hecho un reconocimiento por especialidad a los compañeros, a su doble labor y por el buen desempeño que realizan dentro de las instalaciones portuarias. Y una mención especial a la familia Aurores. Entre ellos le hemos hecho un presente a nuestro compañero Flavio, y también el agradecimiento a Geraldo, que también ha hecho posible que esta actividad hoy día se lleve a cabo. Así que, compañeros, las gracias, ojalá que no sea la primera vez. Gracias por su participación, y como lo dijo el doctor Guillermo Miranda, tenemos que seguir nosotros luchando y bregando para que estas cosas se hagan realidad. No van a ser fáciles, pero también depende de nosotros cómo podamos hacer las cosas y el ímpetu que podamos para poder seguir adelante. Gracias, compañeros, a todos ustedes por su presencia, se les agradece, y un abrazo profundo a nombre de Sutrampor. Como siempre dice, sin lucha no hay victoria. Muchísimas gracias. Palabras finales y palabras de clausura a cargo del señor congresista de la República, Paul García Oviedo. Bueno, queridos amigos, compañeros, quiero agradecer nuevamente por esta jornada. Es una jornada importante para empezar el camino hacia la lucha de nuestros derechos. Quiero agradecer a los miembros del sindicato, a los representantes del sindicato, a Norberto Farfán por siempre estar luchando, al doctor Cristian Sánchez, a la doctora Katy Caballero, a la doctora Gisela Figueroa, a Alejandra Dinogro, la socióloga especialista en temas laborales, al doctor Guillermo Miranda Hurtado, y a todos los que formaron parte de esta organización para poder poner en alto el nombre del trabajo portuario. Ya se dijo todo lo que tenemos que hacer, solo para terminar diciéndoles que hemos tenido constantes reuniones con los gremios portuarios a nivel nacional. El 13 de enero vamos a tener una reunión para poder consensuar la propuesta de una nueva ley portuaria. Estamos trabajando, esperamos que ustedes puedan formar parte de esta reunión también. Vamos a tomar esa iniciativa, así como la iniciativa de agregar la CTS en la norma portuaria para que pueda ser depositada en estados financieros en última sesión. Vamos a también tomar la bandera
de poder impulsar el proyecto de ley para la nueva ley portuaria. Creo que es lo que estamos buscando hace muchos años, lo que el Perú necesita, lo que los portuarios necesitan, lo que el derecho laboral y el sistema nacional portuario requiere de urgencia, porque la ley que tenemos ahora se encuentra desfasada y se encuentra maltratando, porque así tiene que irse las cosas, maltratando a los trabajadores portuarios con una ley nefasta que ahora ya no sirve para nada. Entonces, con la ayuda de los especialistas, de los gremios importantes, del sector involucrado, vamos a tomar esta bandera. Ya hemos tenido reuniones sobre la ley, queríamos decírselo a ustedes en los horarios de esta reunión y vamos a impulsar esta iniciativa legislativa para que pueda ser un éxito y me quedo con palabras importantes. Los derechos no se piden ni se suplican, se conquistan, se luchan y se obtienen. Y es algo que siempre va a estar en mi mente y espero que esté en la mente de los trabajadores, que son el principal ejemplo de representación de la lucha nacional, de la lucha peruana, que se acerquen al escenario pero con la independencia laboral y no la esclavitud laboral de la cual el Perú sigue siendo parte. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a las personas que ya no están con nosotros y muchísimas gracias por hacerme sentir honor de participar en un evento con ustedes. Gracias.